Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día en RTPA. Tenemos por delante buena parte de la mañana para compartir este tiempo en esta última semana del mes de julio, en este día, en este lunes 27 de julio. Hoy vamos a hablar sobre la pasarela al Reta. Ya saben que hemos abordado este asunto desde hace bastante tiempo. Yo no recuerdo cuándo fue el primer programa que hicimos para abordar esta situación. Y lo hemos hecho prácticamente siempre con dos personas, con dos abogadas, con Begoña Gutiérrez y con María de Vega, que me acompañan también hoy en el estudio para hablarnos precisamente de esta pasarela al Reta, porque han ocurrido algunas cosas, seguramente que ya ustedes las conocen, porque si no me equivoco el pasado viernes se contaban también aquí en TPA, pero el caso es que el Congreso ha dado luz verde a la nueva pasarela al Reta. Miles de abogados, arquitectos y otros profesionales podrán trasladar sus cuotas al sistema público, aunque la reforma seguirá dejando fuera a parte del colectivo, es decir, a los pensionistas, a los pasivos. Luego nos contarán María y Begoña más detalles de este asunto. Simplemente añadir que el Pleno del Congreso daba el pasado jueves el visto bueno definitivo a esta reforma con el respaldo del Partido Socialista, Partido Popular y Vox, culminando así una tramitación parlamentaria que ha mantenido en vilo durante meses, durante un par de años más, quizás, a muchos colectivos de trabajadores, como son abogados y abogadas, procuradores, arquitectos, otros trabajadores autónomos que cotizan o han cotizado a través de una mutualidad alternativa al régimen especial de trabajadores autónomos. La aprobación supone un paso importante para estos colectivos que llevan mucho tiempo denunciando que tras décadas de ejercicio profesional muchos mutualistas perciben pensiones muy inferiores a las del sistema público, en algunos casos de apenas entre 400 y 500 euros mensuales. Con la nueva pasarela, quienes cumplan los requisitos podrán trasladar parte de los derechos económicos acumulados en sus mutualidades al Reta, mejorando así su protección social y su futura pensión. Así que hoy vamos a celebrar, al menos en este día, esta decisión que se adoptaba la pasada semana en el Congreso, porque creo que todavía queda cierto trecho, queda todavía camino para culminar al 100% de esta historia, que hoy vamos a contar con las abogadas María de Vega y Begoña Gutiérrez. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y hoy, después de su merecido descanso vacacional, también con nuestra realizadora técnica habitual, con Amor Argüelles, a quien le damos la bienvenida. Venir después de vacaciones y empezar un lunes tiene mérito para estar en el programa, así que bienvenida, Amor. Gracias también por tu trabajo con nosotros en el programa. Begoña Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. María de Vega, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos estáis? días. Buenos días. La última vez que estuvisteis aquí, que fue no fue hace mucho, ¿no? No, en mayo, yo creo. Mayo. Pensaba que había sido No. En junio ya. Bueno, da igual, en mayo. No teníais tan buena cara como ahora. Estabais un poco preocupadas por lo que podría pasar en aquellas fechas. Estaba, digamos, esta reforma en el alero político, dependiendo de la posición que tuviesen los distintos grupos políticos. Sin embargo, el viernes ya recibimos a primera hora de la mañana un mensaje en el que nos decías, Begoña, esto, bueno, pues ha salido así. El pleno fue el jueves, el último pleno de este mandato, de este periodo de sesiones. En principio, luego vamos a los detalles. Sí. Pero en principio, contentas. Bueno, en principio. Acércate al micro, por favor. Sí. En principio es algo que esperábamos, pero que se nos hizo tan largo que al final ya estábamos pensando que íbamos a tener que volver a empezar, porque si se terminaba este periodo de sesiones y no se avanzaba nada, incluso si se adelantaban elecciones o cualquier tema político que pudiera surgir, nos quedábamos en blanco otra vez y teníamos que volver a empezar después de casi 4 años. 3 años y pico ya. Entonces, lo del día 23 fue pues un espaldarazo ya definitivo. Ya no tiene marcha atrás. Con lo que luego comentaremos de cómo quedó al final, con sus carencias y sus detalles por determinar, pero lo fundamental, lo principal, lo que esperábamos todos,
en gran medida, aunque no del todo, como digo, porque hay mucha gente que se queda descolgada, pues está conseguido ya. Y además por unanimidad, bueno, por el consenso de todos los partidos prácticamente. Vale, mencionábamos al Partido Popular, al Partido Socialista y a Vox, pero hubo más votos. Yo creo que fueron prácticamente todos los votos a favor, no sé si hubo alguna abstención, pero votos en contra no hubo ningún voto en contra. No. Y hubo la abstención, que bueno, son estos movimientos políticos que a mí personalmente me exceden. Entonces eso se abstuvo en una votación de una enmienda que precisamente era para que saliera, o sea, bueno, estos juegos, pero sí, juego prácticamente político, ¿no? Exacto, juego político. Exactamente. Al final miramos el resultado. Sí, ¿no? el resultado final, y el resultado final que es que llegamos al límite desde la primer dictamen hasta el Senado y luego hasta llegar a la última votación al Congreso, fue habiendo modificaciones que se iban, se venían, había cambios, se ampliaba, se volvió a recortar, se volvió a ampliar y finalmente quedó más recortada de lo que inicialmente pretendíamos y de lo que ya creíamos que se iba a conseguir, pero bueno, aprobada está. Vale. Bueno, decíais, hace 4 años que empezaba esta historia, si no recuerdo mal. 3 y pico, sí. 3 y pico, si no recuerdo mal, al menos yo creo que por aquella época ya hicimos un primer programa, cuando estábamos en Langreo, si no recuerdo tampoco mal. Esto saltó cuando algunos compañeros vuestros dicen, me jubilo y mi pensión es de 500 euros, creo que recordar incluso algo menos, en uno de los primeros casos más mediáticos, y ahí empieza una bola que fue creciendo, María. Sí. Que fue creciendo sin parar. Sí. Esto, a ver, empieza hace unos 3-4 años, empieza más o menos cuando el tema de la pandemia y nuestro confinamiento y nuestra bendita huelga de justicia. Yo siempre lo he dicho y creo, sinceramente, creo que esto empieza porque los abogados estuvimos 8 meses de parón total y absoluto, con juzgados cerrados, o sea, sin nada que hacer, y a alguien se le ocurrió mirar lo que era su previsión de futuro y se dio cuenta de la miseria que se estaba cobrando y que se iba a cobrar. Entonces ahí esto empieza con un movimiento, con el famoso movimiento Enjambre. No hubo un movimiento institucional, no hay cargos, porque bueno, me preguntaron, no hay cargos. Nadie es responsable sí, pero no hay cargos de dirección, de coordinación, o bueno, se coordinan las cosas y demás, pero esto surge como un movimiento Enjambre. Muy asambleario. Entonces. Claro, como Enjambre que fue. Vale. Como Enjambre que fue totalmente asambleario, pero y todo esto a través de grupos de WhatsApp, porque se coordina en toda España. Ciertamente tuvo más tirón en Galicia, por temas sindicales, básicamente, y también yo creo que por un tema numérico en Andalucía, que son los que arrastran un poco, ¿no? Madrid también tuvo mucho, obviamente, un movimiento, o sea, tuvo una importancia grande en el tirón. Y a partir de ahí, pues empezamos a unirnos todos, empiezan a dar ideas, nos empezamos a mover. Hombre, se consultaron a técnicos, bueno, a ver, no es algo improvisado, aunque ciertamente surgió de una manera espontánea. Exacta, es lo que te iba a decir precisamente, surge de una manera muy espontánea. Y surge con esa preocupación. Y es que yo quiero matizarte porque hablamos de estás hablando de pensiones de 400, 500 euros, pero es que hay pensiones de 200 y 300 en el colectivo de Procuraduría. La Procura, bueno, siempre pago menos, es una mutualidad mucho más chiquita, pero es que tiene pensiones de 200 y 300 euros. Bueno, esto destapa también algunas cosas. Destapa algunas cosas. Creo que hubo momentos de cierta tensión corporativa, si me permitís la expresión, porque esto refleja cómo trabajaba la mutualidad de la abogacía. Y parecía que no estabas muy de acuerdo con cómo se estaba gestionando vuestro dinero. Pues no hables en pasado. Vale. Todavía estamos ahí. Hombre, a ver, el sistema en el que nosotros nos vimos involucrados, porque nos vimos metidos ahí, sobre todo aquellos que nos colegiamos con anterioridad al 95 especialmente, incluso me atrevo a decir hasta el 2005, porque es cuando ahí se produce la eclosión, el cambio.
Estábamos obligados, no teníamos opción, no había otra posibilidad. Tú te colegiabas y automáticamente salías de allí con la colegiación y tu certificado de mutualista, incluso con una póliza tipo hipoteca con las amortizaciones, donde sabías lo que ibas a cobrar al día de tu jubilación, que en aquel momento, pues yo me colegié en el año 92, yo tengo mi póliza en casa, que con todo esto, claro, la saqué allí y era todavía en pesetas. A mí me salían a cobrar aproximadamente 100 y pico mil pesetas con posteriores revalorizaciones, se supone, actualizado a día de hoy. Hoy no llegaría ni a los 500 euros. Entonces, bueno, pues como todo esto, se produjo el cambio de pasar, abreviando mucho, de la mutualidad, de un sistema de previsión social idéntico al de la seguridad social, en el que todos contribuíamos, los jóvenes, para cobrar las pensiones, los mayores, se transformó en un simple fondo de pensiones puro y duro, donde lo que teníamos que seguir pagando un mínimo que se nos fijaba, pero era, bueno, cuanto más aportases, más tendrías, pero es que además te descontaban para primas, te aportaban para la fundación del Real Madrid, o sea, de allí iba saliendo de lo que tú pagabas, al final, pues 100 euros se iban en no se sabe qué, pues en eso, en esas cosas que descubrimos a posteriori, que estábamos dando a la fundación del Real Madrid y nosotros aquí sin enterarnos. Entonces, eso, entre otras cosas. Entonces, a partir de ahí es cuando, bueno, los colegios no nos informaron de nada, nadie, porque sí hubo una pequeña circular ahí que la mutualidad envió a los colegios sobre qué será mejor, que el colectivo se traspase a la seguridad social, esto en el 2005, o se quede en la mutualidad. Y los colegios, pues esa información nos la ocultaron y decidieron unánimemente y unilateralmente que se quedaban en las mutualidades. En ese punto yo quiero aportar un dato. Sí. En ese cambio, resulta que ahora, o sea, bueno, hace 3 años, o bueno, hace 2, nos enteramos que la propia mutualidad pide un informe técnico, si el sistema era viable y era rentable, o sea, como previsión social si ese cambio iba a ser rentable, iba a garantizar esas expectativas de cobro de pensiones. Es un informe que nosotros lo denominamos el informe Mercer. Ese informe dice que no. Y desoyendo ese informe, del cual eran conocedores no solamente la mutualidad, sino todos los colegios, desoyendo ese informe, hacen el cambio. Y hacen el cambio a este sistema de capitalización individual. Pero a los colegiados, a los mutualistas, no se les informa de nada. Ese informe apareció ahora, después de 20 años. O por lo menos para la mayoría de nosotros, sí. Desde luego ahora. Y salvo el Colegio de Zaragoza, que sí que les recomendó a sus colegiados que se pasasen directamente al sistema de autónomos y abandonase, que de hecho es en la región donde menos, en la autonomía donde menos perjudicados hay. Menos mutualistas, porque la gente en masa se pasó, esto por recomendación del propio decano, en base... me imagino que entre otras cosas a ese informe recomendó a sus colegiados que no continuasen en este sistema de mutualidad. Y ahí hay muy pocos pocos mutualistas. Sí. Alguno que se haya quedado, porque le haya parecido mejor o porque le interesó, lo que sea, pero que el resto de nosotros continuamos en la mutualidad, pues porque era lo lógico, lo normal, lo que estábamos, a pesar de no tener ningún tipo de cobertura sanitaria, de no tener ninguna cobertura más que la jubilación, porque nuestras contribuciones, y es que yo esto no me canso de repetirlo porque es importantísimo, es que no pagábamos menos, pagábamos lo que se nos pidió porque así se determinaba y porque era obligatorio, y además pagábamos por lo que nos pedían porque nuestras cotizaciones iban única y exclusivamente dirigidas a la jubilación. El resto de prestaciones no las teníamos, no teníamos cobertura sanitaria, no teníamos incapacidades, no teníamos orfandad, no había ninguna cobertura que excediera lo que es puramente la jubilación, con lo cual por eso es ahora este tema de que haya una especie de porcentaje de bonificación para cubrir
No todo, porque, como digo, todas esas coberturas no existían. La sanidad accedimos a ella milagrosamente en el 2012, porque, bueno, alguien se enteró por una vez por todas de que es un derecho universal. Caritativamente, no milagrosamente. Bueno, discrepo. sí, milagrosamente, porque, bueno... Caritativamente, porque, o sea, los abogados estamos en el régimen de seguridad social, en el residual. O sea, no en el residual, porque, o sea, exactamente, porque cuando se determina que es un derecho universal al cual tienen derecho todos los españoles, todos los residentes en España, se dan cuenta, hete aquí, los abogados no tienen cobertura sanitaria. Y entonces entramos. Pero bueno, caritativamente. Vale. Bueno, reflejó algunas cosas, creo, recordar en aquellos momentos, lo estáis comentando, ¿no? El papel de los colegios, el propio papel de la mutualidad. Hubo, creo que además, algunos momentos de cierta tensión, porque, claro, de repente pasa que miles de personas empiezan a preguntar, si me permitís la expresión y sin querer hacer un chiste, pero ¿qué hay de lo mío? ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está mi dinero? Sí, claro. A ver, a partir de ahí, la curiosidad surge, claro, en todo el mundo. Ya te empiezas a preocupar, porque aunque estuvieras confiado hasta ese momento pensando que... Bueno, que todo iba bien, ¿no? Claro, no había motivos para pensar que iba mal. No había ningún motivo, todo lo contrario. Todo lo contrario, las rentabilidades además eran espectaculares, porque siempre era, bueno, te ofrecían unas rentabilidades En letra pequeña venían todos los gastos y todas las comisiones, que no te enterabas. Y luego el respaldo de los colegios empezó cuando empezó... no les quedó más remedio que subirse al carro, porque claro, pero inicialmente fue de absoluto rechazo, de considerar que éramos unos antisistemas, que lo que queríamos era bombardear el sistema desde dentro y que, y que eso no podía ser, y que ya ellos liderarían aquello que correspondiese, pero que no procedía, ni era la forma, ni era el tiempo, ni era la manera. Y se demostró que estaban muy equivocados y de hecho no pidieron perdón, ni rectificaron. Pero bueno, ahora mandan circulares diciendo se consiguió por fin que los mutualistas alternativos... Bueno, no vamos a entrar... Bueno, somos gente pacífica, no vamos a entrar en... ¿Por qué es esto de mutualistas alternativos que me llamó la atención en los últimos días? Esa definición. Sí, porque en la mutualidad hay dos sistemas. El sistema alternativo, que somos nosotros, que somos los que estamos incluidos en este sistema alternativo al RETA, a Seguridad Social, como alternancia, o sea, como alternancia. Así como en un principio fue obligatorio, como dijo Begoña, ahora, a partir de 2005, tú eliges sistema. Puedes ir al RETA, pagar tus cotizaciones de Seguridad Social, o puedes pagar tus cotizaciones en la mutualidad. Y luego están los complementarios, porque la mutualidad como compañía de seguros, que es, pues ofrece unos productos como complemento, fondos de pensiones, etc. Y esos son los complementarios. Ya tienen un sistema de previsión, sea RETA o sea mutualidad, y se complementan esa pensión o se complementan esos ahorros con otro medio de ahorro, con cualquier otro producto. Entonces nosotros somos alternativos por eso, porque es alternancia, o sea, como alternancia al sistema general de seguridad social. Bueno, todo esto fue generando una bola, como decíamos, se fueron sumando compañeros y compañeras de profesión, pero también de otras profesiones. Sí, profesiones. A raíz de esto, que se dieron cuenta que les estaba pasando, si no lo mismo, algo parecido, ¿no? Sí. Es que, a ver, lo de las mutualidades, era algo muy habitual en las profesiones, ¿no? Y es que todas las profesiones liberales, con la regla de ley antigua, no podían incluirse en el sistema de RETA, en el sistema de seguridad social, y tenían obligatoriamente que crear una mutualidad que cubriese esa necesidad de previsión social. Sí. Todas las profesiones liberales, entonces por eso hay médicos, hay arquitectos técnicos, hay arquitectos, hay químicos, hay gestores administrativos, hay todo tipo de profesiones. La nuestra probablemente sea, con los arquitectos, la más afectada, porque es en donde más número de personas están incluidos, pero sí es cierto que, aunque tardaron un poco más en incorporarse,
acabaron incorporándose con nosotros pues a las manifestaciones que se convocaban, porque bueno, ellos en conjunto quizá eran menos y por lo tanto, bueno, nosotros ya teníamos una especie de organización, entre comillas, ya más rodada, y bueno, pues ellos se fueron uniendo a esto y viendo que efectivamente a ellos les estaba pasando exactamente lo mismo. Manifestaciones, algunas muy numerosas. En Mucho, Madrid, ¿no? Mucho. Con autocares desde aquí, desde Asturias. Sí. Siempre hubo, Asturias siempre estuvo presente, además se comenta como un poco de chascarrillo, que o tenemos una pancarta o una bandera muy fotogénica, porque nuestra foto, la foto de la pancarta con Asturias mapa. Y la bandera de Asturias sale siempre. Sí. El azul es muy llamativo. Sí, hubo manifestaciones, la primera fue impresionante porque era una prueba, no se sabía qué era lo que iba a pasar, y en la primera fue espectacular el ver que de hecho nos hicieron ahí una ruta alternativa por Madrid, que dimos vueltas por calles pequeñas, no era tan vistosa y éramos muchísimos. Y luego a partir de ahí sí ya eran pues por toda la calle por toda la Gran Vía, desde la Plaza de España hasta el Congreso, y fueron manifestaciones multitudinarias de venir canarios que venían con un vuelo ahí como podían, andaluces, asturianos, de todas las partes de España, y fueron multitudinarias. En realidad nunca ninguna fue un desastre, todas funcionaron. Fracaso ninguno. Y aquí y luego a nivel autonómico también se hacían concentraciones en la Seguridad Social de Gijón, en la Seguridad Social de aquí de Oviedo, menos porque bueno, es más fácil reunir a la gente cuando pues se hace más vistoso, y sobre todo cuando hay más concentración, más organización. Y entonces, bueno, se hicieron varias y bueno, todo funcionó, todo sirvió. Vale. Todo sirvió. Bueno, empiezan los contactos con los políticos, ¿no? Sí. Bueno, fueron anteriores casi a las manifestaciones. Sí, empezamos antes. Empezamos antes. ¿No? Sí. A ver, nosotros aquí en Asturias tuvimos reuniones. Por estas fechas nos estábamos reuniendo hace 3 años. Exactamente, con los grupos políticos, tanto en ayuntamientos. He de decir que hubo grupos políticos que ni siquiera nos recibieron, ni siquiera contestaron a las llamadas. Otros, sin embargo, sí que nos apoyaron. Pero sí hubo mociones que se aprobaron, ¿no? Sí. Una de las primeras, no sé si fue aquí en Gijón. Bueno, la primera que se aprobó fue la PNL autonómica. Vale, la PNL. Sí, la PNL autonómica fue la primera. Por eso digo que en estas fechas, yo creo que en el 23, ahora en verano, estábamos reuniéndonos, pues nos reunimos con todos. Nos reunimos con el PP, nos reunimos con el PSOE, nos reunimos con Vox, nos reunimos con Foro. Salió ahora a finales de julio porque teníamos miedo que nos pillara agosto y tal, y esa PNL se aprobó. No recuerdo la fecha, pero fue finales de julio. Fue también en cierre de sesión. Somos especialistas. No, fue lo primero que se consiguió, y a partir de ahí, bueno, pues como una especie de búsqueda de apoyos, de intentar dar visibilidad, buscamos en los ayuntamientos que también hicieran actos simbólicos. El Ayuntamiento de Gijón sí se consiguió, en el Ayuntamiento de Oviedo desgraciadamente no, y desgraciadamente más doloroso es porque quien se opuso radicalmente fue el exdecano del Colegio de Abogados de Oviedo. Pues por razones, como digo, consideró que era algo que no procedía, que tenía que ser desde el propio sistema, desde dentro, que eso era imposible, que no se podía conseguir, y que no procedía que el Ayuntamiento de Oviedo, que yo hablé personalmente con él, le dije, solamente pedimos un apoyo, es algo, dar visibilidad a algo, no, el Ayuntamiento de Oviedo ya sabemos que no tiene ninguna potestad para hacer nada, pero bueno, igual que lo hizo, es que los partidos políticos que también están representados en el Ayuntamiento de Oviedo, resulta que en la Junta del Principado, vamos, es que nos pusieron una alfombra roja para conseguir esto, y que, hombre, sea precisamente el exdecano el que se oponga a esto, bueno, pues desgraciadamente así fue. Y nuevamente, después de aprobarse la primera... de dar la primera aprobación, el primer paso en el Congreso, donde ya se aprobaba que la ley iba a salir adelante, aunque todavía no había ido al Senado, pendiente de solo estaba pendiente ya de pasar al Senado, volver al Congreso y dictarse el reglamento en el mes de mayo. De nuevo lo volvimos a intentar. De nuevo el PSOE intentó en una comisión el que pues se hiciera de nuevo esta visibilidad, este apoyo, ahora que ya estaba conseguido, pues ni un paso atrás.
decidió que tampoco, que no procedía y que no tenía ningún sentido, que era una petición oportunista y que no procedía. Y creo que hay que decirlo porque igual que decimos lo bueno de todos aquellos que nos apoyaron, creo que tenemos que decir que lamentablemente los obstáculos los encontramos precisamente en quienes más debieran habernos apoyado y quienes deberían haber incluso liderado estas peticiones, como ocurrió en otros colegios, en otras provincias. Pero bueno, desgraciadamente aquí ocurrió algo muy distinto, aquí no, concretamente en Oviedo, y tiene que saberse porque así fue. Bueno, en cualquier caso, os mantuvisteis firmes. Sí. Seguisteis con vuestra reivindicación hasta llegar a la votación del otro día. Bueno, un paso antes. La última vez estabais con cierta preocupación. Esto no acaba de salir y encima todo lo que llega es negativo, por resumir, ¿no? Sí, por resumir fue un paso atrás. En el Congreso, cuando pensábamos, preveíamos que la cosa podía... A ver, en marcha estaba, que se iba a aprobar bien, estaba también más o menos claro. El cómo se iba a aprobar fue un palo porque pensamos que se iba a aprobar algo mucho más amplio y resulta que no solamente era mucho más amplio, sino que fue como un paso atrás. Entonces ahí fue un poco de bajón. Ahí yo creo que, bueno, hay que dar las gracias porque, claro, llega un momento en que yo por lo menos... pierdo el contacto directo. Ya queda más en manos de todos los compañeros que tienen contactos políticos, que se mueven. Es cierto que, bueno, pues dicen, hubo mucha presión en redes sociales, se presiona, como debe de ser la política, parece ser. Yo no soy política, con lo cual mi conocimiento se limita a esto. Pero fue un palo. Lo del Congreso fue un disgusto grande, porque parecía que iba todo más o menos encarrilado y resulta que el PP saca una modificación, esa enmienda, bueno, pero pasado. Sí. Hombre, quedaba todo en manos, definitivamente quedaba en manos de los dos partidos que son los que tienen posibilidades de gobernar y son a los que pueden ver los problemas de los presupuestos. El PSOE vetaba por motivos presupuestarios y el PP... no quería abrir por si acaso. Prefería quedarse corto, no fuera a ser que luego se lo tenga que encontrar a futuro. Entonces, claro, ahí hubo una serie de estrategias de yo te ofrezco, pero luego te quito y apoyo cuando te lo quitan y te lo vuelvo a ofrecer otra vez, pero si el otro dice que recorto, bueno, a mí yo me abstengo, no vaya a ser que no te digo que no, pero tampoco te digo que sí. Bueno, pero algo pasó, algo pasó de manera positiva, no sé si lo sabéis, si lo podéis contar, pero seguro que algo pasó porque se aprueba, ¿no? No, se otro aprueba, día, el jueves. Sí, se aprobó y, bueno, eso, con todo ese trámite de enmiendas y demás, se aprobó y además se aprobó con una mayoría absoluta y, irrefutable. Y la ley está en marcha, ahora quedamos a expensas de que eso se reglamente. Bueno, pues entonces vamos con algunas preguntas, ¿no? Después de todo este amplio resumen que habéis hecho, ¿por qué? ¿Qué está pasando ahora? ¿Quiénes se pueden acoger? ¿Quiénes van a estar en esa pasarela? ¿Quiénes van a aprovechar este momento? ¿Quiénes pueden hacerlo? Bueno, pues en principio van a poder acogerse todos aquellos que estén o hayan estado en una mutualidad alternativa en algún momento. Por decirlo a grandes rasgos, quienes únicamente no tienen acceso en este momento a la pasarela son los mutualistas que ya estén jubilados o que perciban alguna prestación, bien sea o pública o de la propia mutualidad, salvo que sea una prestación de viudedad. Sí. Pero en caso de que ya estén cobrando la prestación, bien sea de la mutualidad o una pensión pública, no tienen en este momento acceso a la mutualidad. Este es la espina que se nos queda clavada, porque precisamente fue por ellos por quien surgió todo esto, por esta gente que empezaba a jubilarse y vio lo que pasaba, y vio que sus prestaciones eran ínfimas, ¿no? Y que bueno, pues que era una situación que era insostenible y que no solamente les iba a pasar a ellos, sino que a futuro todos nos íbamos a ver en la misma situación. Entonces, es lo más doloroso y lo más que hay que seguir peleando, porque
precisamente los pasivos, que son los que se encuentran ahora mismo en una situación más vulnerable, que son los que lo necesitaban ahora, por los que queríamos que esto saliese cuanto antes, precisamente para que pudieran solventar la situación que están pasando y que tenemos que tener en cuenta que de aquí a 5 o 10 años el grueso de la profesión se jubila, porque pues estamos... Como en todas, baby boom. Exactamente. Entonces, esa es el mayor, el sabor agridulce que queda después de la aprobación de esta ley, que muy bien para todos los que todavía nos queda carrera profesional y para el futuro, pero muy mal para los que realmente lo necesitaban y lo necesitan y por quienes todo esto surgió, porque si ellos no empiezan a dar la voz de alarma, pues podríamos haber tirado a lo mejor otros 10 años, pues a ver qué pasa, hasta que llegásemos todos los demás detrás y nos encontrásemos en esta situación. Entonces, eso que no se va a solventar reglamentariamente, tenemos que ser realistas y no podemos decir que esto en el reglamento se va a solucionar o que queda otro paso en el que pueda hacerse. Tiene que ser otra modificación legal, buscar otra manera en la que se les pueda incorporar, porque de momento, hombre, de lo que se pretende es que por lo menos se les equipare a los mínimos complementos mínimos y que tengan derecho a complementos mínimos de la pensión de la Seguridad Social. Exacto, ¿no? para que por lo menos puedan completar y tener la mínima pensión. Vale. ¿Qué otra serie de dudas tenéis? Sobre todo. Se aprueba, falta el reglamento, luego claro. hablamos de sobre todo para que la audiencia entienda un poco cómo funciona todo esto de las leyes, porque es así, hay que hacer un reglamento que es donde se sustancia realmente es la letra pequeña, ¿no? Es la importante. Pero claro, hasta llegar a ese punto, ¿qué dudas tenéis? Bien, manifestáis lo que está ocurriendo con los pasivos, queda claro, pero ¿seguís teniendo dudas? Yo tengo una espina clavada, que es el fin de la alternancia. Este sistema es un sistema fallido, no se puede, a ver, en una de las propuestas se establecía que, la mutualidad no puede haber un sistema de previsión social alternativo a seguridad social. Seguridad social tiene que ser universal para todo el mundo. Bueno, obviamente tú cotizas, tú pagas por lo que vas a recibir. Bueno, como todo trabajador, como todo. Entonces se establecía un plazo más corto para que la mutualidad que se vende, la mutualidad empezó llamándose mutualidad de la abogacía. En nuestro caso está la mutualidad de las otras profesiones, que se llamará, no sé cómo se llaman. Bueno, no sé cómo, lo mismo, da igual. La mutualidad empezó siendo mutualidad de la abogacía, porque era específicamente para las necesidades de la abogacía. Pues hace, yo creo, un par de años, o no sé si siquiera hace 2 años, se cambió, se rebautiza a mutualidad. Es decir, ya a los abogados le importamos un pito. Somos asegurados más como cualquier otro. En la mutualidad pueden comprar sus productos cualquiera. Lógico. Bien. Si no no puede establecerse que esa entidad establezca un medio alternativo de previsión social. Esa alternancia tiene que desaparecer. En la ley se establecen más controles, porque además es que yo creo que la mutualidad no tenía control ninguno. Empezó a estar supervisada por la Dirección de Seguros hace relativamente poco. Aquello era... Vamos a ver. Claro, el tema de la alternatividad, se deja en la ley un poco en entredicho. Se deja un poco en el aire. Inicialmente, cuando todo esto surgió, la primera afirmación que se hizo desde el Ministerio era que en enero del 27 las mutualidades alternativas desaparecían radicalmente. ¿Cómo alternativa? No nos cargamos aquí ninguna... Como sistema alternativo de previsión, pues desaparecía y cualquier profesional que se incorporase a su colegio profesional debía darse de alta obligatoriamente en la Seguridad Social, con independencia de que luego pudiera tener otro sistema o no. Ahí sí que hubo muchas presiones, sobre todo desde, por ejemplo, Junts siempre se opuso a esto y quiso que la mutualidad siguiese, y las mutualidades continúan y en principio se les prevé
hasta el 2030 con revisiones periódicas donde tendrán que presentar, el gobierno presentará una especie de proyecto, las mutualidades tendrán que dar transparencia de sus cuentas de una forma periódica y se valorará en 2030, más o menos es lo que deja a entender la ley, si las mutualidades van a tener esa continuidad como sistema alternativo o definitivamente deberán desaparecer. Probablemente a las mutualidades llega un momento en que no les interese tampoco que la alternatividad continúe, porque si la mayoría, como se prevé en este periodo que se establezca, salgamos de la mutualidad, bueno, pues ya no tendrán por qué tener ese interés en la alternatividad, porque a futuro la mayoría de los profesionales no van a ir directos a la mutualidad, lógicamente. Irán primero al sistema de la Seguridad Social como sistema habitual y luego ya cada uno con lo suyo, pues que haga lo que quiera en la mutualidad, en el banco que sea o en la entidad financiera que corresponda. Entonces, ellos ahora ya están en otra pantalla, digamos, ¿no? Y es la de captar todo tipo de, de clientes y de ofrecer otros productos, no solo a nosotros, evidentemente, que antes era el grueso que manteníamos, porque fue de donde surgió, los que sosteníamos ahí la base de la pirámide, y bueno, pues en adelante esto se disolverá. Habrá gente que todavía dejará sus fondos allí, habrá quien continúe como alternativo porque se permite el continuar con esa alternatividad, pero como digo, ya se está poniendo en cuestión, no se eliminan, pero se ponen ahí en un compás de espera hasta el 2030 y en 2030 se decidirá. Vale. En esos grupos que comentabais de WhatsApp donde se movía todo esto, me imagino que en estos últimos días también se está hablando. No sé si se está hablando de a mí me compensa, tengo que mirar. Es que es muy difícil, no sabemos, letra pequeña, no sabemos todavía cómo porque vamos. Eso depende, en lo que tenéis ahora puesto el foco, ¿es en el reglamento? Claro, porque en el reglamento es donde se va a decidir de qué forma y en qué manera podremos traspasar. Primero, no sabemos lo que se prevé, porque es lo que las mutualidades presionaron desde el principio, y para evitar descapitalizaciones yo pienso personalmente que va a ser así, porque es la forma que, pues para que no haya problemas, es que los fondos no se trasladan automáticamente en el momento en que tú decidas pasarte a la Seguridad Social, donde va a haber un periodo que va a ser voluntario, por supuesto, pero irreversible. En el momento que cualquier mutualista decida pasarse a la Seguridad Social, eso ya no hay vuelta atrás. Entonces, por eso hay que estudiarlo muy bien y cada uno ver su caso personal, sus circunstancias. Es que si somos 100.000 mutualistas, hay 100.000 casuísticas. Cada una tiene la suya, claro, evidentemente. Entonces, el tema es que lo que se prevé, que es lo que se lleva diciendo desde el principio, es que los fondos, como digo, no van a pasar automáticamente a la Seguridad Social, sino que irán pasando a medida que cada uno se vaya jubilando. ¿Qué pasa? Que claro, vas a estar también con una incertidumbre si eso no se aclara muy bien, muy claro en el reglamento, porque ¿qué fondos son realmente los que yo tengo? ¿Las aportaciones que hice exactamente? ¿O también las aportaciones con la rentabilidad? ¿O hay otras cosas que también me corresponden? Porque lógicamente Fondos tengo propios. derechos dentro de esa mutualidad a la que yo contribuía como cooperativista, entre comillas. Entonces, claro, si esto se deja para el momento X en el que cada uno se vaya jubilando, y eso no queda claro y lo sabemos desde el principio, esa incertidumbre vaya. ¿Cómo sé yo si tengo? ¿Con qué te vas a jubilar? Claro, estás siempre... no vas a saber cuál va a ser tu pensión, porque no puedes hacer el cálculo hasta el momento en que tú digas, vale, me jubilo mañana, dime qué es lo que me das, mutualidad querida y adorada, dime qué es lo que me das, y Seguridad Social, dime en qué se convierte. Tengo tanto, pero si tengo que esperar al día de la jubilación para saberlo, ¿cómo puedes? O sea, que... Nos quedamos ahí porque claro, sí que ahora mismo, la propia ley sí se habla ya a rasgos generales del sistema de conversión, ¿no? Y es que, todos los mutualistas que hayan estado en algún momento en la mutualidad y aquellos que permanecen, por supuesto, podrán pasar a la Seguridad Social, y cada mes cotizado en la mutualidad no se traduce para todos en un mes cotizado en la Seguridad Social.
Es que hay varios casos. Desde anteriores al 95, esos años se van a contabilizar para todos mes a mes los mismos meses que hayan estado cotizados en la en la mutualidad se van a traducir en idénticos meses en la mutualidad. Hago un KitKat explicativo. Esto es así porque en aquella época era obligatorio, no teníamos la opción. Para quienes era obligatorio estar en la mutualidad, no, se reconoce tiempo y dinero. Fue hasta el 95, hasta el otro día prácticamente. 95. Si quieres ejercer tienes que estar en la mutualidad. Y no tienes otra opción. Para aclararnos y entendernos. Eso es. Entonces, no hay otra opción. Para esos, aunque se hayan ido después, aunque no estén ya, aunque lo que sea, esos meses sí se les van a reconocer. Para los mayores de 52 años, a 31 de diciembre de este año, se reconocen todos los meses, mes entero. A mes, a efectos de tiempo, no de cotización, pero a efectos de tiempo todos los meses. Si tú el día de tu jubilación pagaste 41 años, pues 41 años que te va a reconocer la Seguridad Social. Para los mayores de 52 años, a 31 de diciembre del 26, no para los demás. Y luego está la posibilidad hay una posibilidad de hacer un convenio de aquellos que se hayan ido de la mutualidad. Pero máximo de 5 años puedes comprar cotizaciones, por decirlo de una forma sencilla, pero solamente puedes comprar 5 años. Uh-huh. Pero eso es para los que tienen cotizados en Seguridad Social 15. Sí. Es que, pues imagínate cómo va a ser el reglamento. Y luego pero bueno, sois abogadas, ahí, ahí digo yo, ¿no? Que hay control, ¿no? Yo creo que es un tema más de economistas y actuarios de seguros, que vamos a tener que contratar a unos cuantos, porque no todos se ponen de acuerdo tampoco. Bueno. Y luego, está esos años que no se reconocen uno por uno, porque son menores de 52 años o porque no... Esos años es donde se aplica ese factor de bonificación, entre comillas, que es del 0,67. En la ley dice del 0,67 al 0,87, que es una horquilla muy amplia que está por para determinar lo que estamos en hablando. Donde nos quedamos. Cada año, en vez de reconocer, y si se aplica ese factor, es precisamente por lo que hablábamos antes, de que no todas las coberturas que tiene un trabajador que está en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, no lo teníamos en la mutualidad, con lo cual, por eso no se equipara un año completo, sino que se aplica esa bonificación de 0,67 o hasta el 0,87. Todo eso está pendiente del reglamento, que es mucho. El logro fundamental es lo que conseguimos si hay derecho a pasar al RETA. Y otra cosa importante es que, evidentemente, los fondos pasan al RETA sin ningún tipo de impositivo, ninguna carga impositiva. Sí, porque hasta ahora teníamos un 40%. Claro, hasta ahora cuando rescatabas tu fondo. Claro. Es decir, tenías un fondo que no era mucho, te quitaba la mutualidad lo que consideraba oportuno y pertinente, y encima tú quieres rescatar tu fondo para jubilarte y para hacer con él lo que puedas, y llegaba Hacienda y decía, no, 40% de impuestos, porque se considera a fecha de hoy un rendimiento del trabajo y no se considera como una prestación social. Sí. Entonces, otro de los logros, que debería ser evidente, pero claro, no lo era, es que ese traspaso de fondos se produce sin ninguna carga impositiva. Pero claro, la duda está en qué fondos son realmente los que se van a traspasar. Y luego yo creo que queda otro tema, que otro tema paralelo a esto. Una vez que esté determinado todo, a nosotros se nos abre una batalla. La batalla contra la mutualidad. Tenemos que pegarnos porque nos den hasta el último céntimo. En el momento que sea, que no sé cuándo va a ser. No sé si va a ser cuando me jubile o va a ser antes. Pero encima... ¿por qué la mutualidad decide que una parte de lo que yo aporto no va siquiera a gastos, sino que va a reservas propias, que la mutualidad tiene un patrimonio en gente que vende, que es una entidad súper rentable? Vamos a ver, por ley, una comunidad de vecinos está obligada a tener unas reservas para atender a gastos imprevisibles. Bien, pero ¿por qué el porcentaje de esas reservas es enorme en comparación con otros y me lo quitan a mí, que lo necesito? Y lo necesito para un siniestro
cierto y, o sea, vamos a tener que pegarnos con la mutualidad de ahí sí que somos abogadas en este caso, con uñas y dientes para arañar hasta el céntimo más absoluto. Es que hay mucho, no tenemos tampoco transparencia en absoluto de nada. Bueno, pues en las asambleas prácticamente las cuentas se aprueban y se ventilan rápidamente porque los asambleístas que van en nombre de bueno, ahora últimamente ya iban un poco más en plan guerrillero porque eran la mayoría de los colegios. 3 años, Begoña, hace 3 años que las asambleas empezaron alguna voz crítica, bueno, a ver, hay que ser justos, alguna voz crítica había, sí, pero una poco. Voz entre 500 no se escucha. Hasta últimamente exactamente, nada. Hasta hace 3 años que, bueno, a resultas de este movimiento se empezó también a pedir cuentas en la mutualidad, pero bueno, claro, de echarnos prácticamente el primer año de la asamblea, porque vamos, el señor Lomana prácticamente nos echó, nos llamó de todo, se nos quitaron micrófonos en una asamblea. Se nos quitaron micrófonos para que no hablásemos, se nos recortaba todo, y aún así, claro, es una cantidad que no es representativa, no tienes fuerza para pedir. Claro, porque bueno, los colegios profesionales tienen su representación y siempre era pro sistema, claro. Y ahora están mudos, en las asambleas, mudos, salvo 4 colegios. Sí, muy contados. Pues el de Málaga, por ejemplo. El de Málaga. Bueno, el de Madrid que cogió ahí luego el bastión, bueno, dicen que por problemas ahí, pero bueno, al final él tiró para adelante, aunque bueno, un poco, cada uno busca un poco su propia gloria a base también de los demás, ¿no? Y en eso ya estamos todos acostumbrados, pero bueno, si sirve para apoyar y para hacer fuerza, pues bienvenido sea. Entonces, claro, ante esa falta de transparencia de cuentas y esa incertidumbre, es que no sabemos en realidad con lo que estamos contando, y el reglamento, claro, podrá determinar cuál es esa horquilla, podrá determinar cuándo se hace el traspaso, pero claro, no puede decir qué fondos tenemos cada uno ahí o cómo se van o qué cálculos se van a hacer. Entonces, la incertidumbre va a continuar hasta que veamos los primeros que se empiecen a jubilar dentro de este sistema, que se pasen al sistema de seguridad social, se jubilen y podamos saber ¿cómo se hizo eso? Vale, lo primero entiendo será hacer el reglamento. No sé si manejáis, os han dicho, calculáis qué plazo se puede mover, en qué plazo se puede mover. 3 meses. Por ley, 3 meses. Vale. O sea, que esa era otra de las batallas que había, porque se había ampliado el plazo para el reglamento, y entonces, bueno, estábamos otra vez en el aire, porque además con la incertidumbre política que hay. 3 meses a partir de la publicación en el BOE, que todavía no está publicado, esperamos. Yo consulto todos los días desde el 23, el 24 no estaba, el fin de semana tampoco, hoy tampoco estaba cuando yo miré por la mañana, y bueno. Es lo primero que hace, nada más levantarse. Sí, últimamente sí, bueno, además normal, lo puedo. Y dije, ya que voy, pues sí, a ver si ya tenemos para ir con la ley en la mano y ya publicada. Publicada no está, entonces será 3 meses desde la publicación. Se prevé que, bueno, si se publica antes de que termine este mes, que esperemos que sí, pues quedaría hasta noviembre para hacer el reglamento. Agosto ya sabemos todos que es un poco difícil. Vamos a llamarlo inhábil. Vamos a llamarlo. Pero bueno, son 3 meses. Entonces, en esos 3 meses debería publicarse, y luego desde la fecha de la publicación del reglamento habría un año para el cambio. Para decidir el cambio. Vale, por lo tanto, si va bien todo, a partir de enero, del próximo mes de enero, será posible que abogados y abogadas estudie cada uno su historia y su situación, y decida pasarse o no al RETA. Que eso va a ser pues complicado, porque lo que decimos, no hay un estudio único que nos pueda servir a todos. Vale. Mira, yo hoy por la mañana me he despertado, bueno, yo no miro el BOE, yo miro el teléfono y los grupos de WhatsApp. Un colegio, ya hay un colegio que ya se ha comprometido a poner un sistema. El de Málaga, sí, porque lo vi esta mañana, sí. A ponerles un servicio de asesoramiento a los mutualistas para hacer los cálculos. Porque vamos, es que... Bueno, y además es que luego hay otro problema, y son aquellos colegios. Yo me encontré, os lo comentaba antes de entrar aquí, que me sorprendí el otro día. Después de la aprobación de la ley, un compañero de otra profesión, de gestores administrativos concretamente, que me comenta
bueno, pues la Mutualidad de Gestores Administrativos se extinguió y cedió su cartera a la Hermandad de Arquitectos, que es la Mutualidad de los Arquitectos. Y esto fue el año pasado, porque yo luego me puse a mirar en el BOE nuevamente y vi que había sido en noviembre del año pasado cuando se declaró la disolución, la extinción y la cesión de cartera que la cesión de cartera conlleva traspasar todos los fondos, sus clientes, bueno, todo, sin ninguna pregunta a los asegurados. Directamente traspasaron la cartera a la Hermandad de Arquitectos. Entonces, esta persona en concreto, como él habrá más, solicita su certificado, porque está en edad ya de jubilación, su certificado para saber cuáles son los fondos que él tiene allí en para saber a qué se atiene y esto de poder pasar a la Seguridad Social y demás, o mantenerse ahí. ¿Con qué se encuentra? Con que le dan un certificado de el periodo hasta que la Mutualidad de Gestores Administrativos estaba viva, y luego otro certificado distinto desde que la Mutualidad de Administradores cesó y pasó la cartera a la Hermandad de Arquitectos. Bueno, pues tiene un fondo importante de muchos años de trabajo, porque estuvo cotizando siempre ahí, en la mutualidad, pero le dicen que se olvide de ese dinero porque que con la cesión, que hubo gastos, que hubo pérdidas, que ahí no hay nada, y entonces lo que tiene ahora son 4.000 y pico euros, que es lo que pagó desde que hubo la cesión hasta ahora. Claro, el hombre estaba desesperado y bueno, y como él, pues habrá más gente. Él me dice, bueno, yo lo comenté con otros compañeros, algunos me dicen que cobraron menos, pero que algo cobraron, pero es que yo, claro, llamo allí, nadie me atiende y me dicen que no, que esto es así, porque es así. O sea, que nos vamos a encontrar con situaciones de este tipo en todo tipo de mutualidades. En la nuestra de momento está viva, esperemos que no haya ninguna cosa de este tipo, pero bueno, que me refiero a que llegado el momento hay situaciones que son incomprensibles, porque una cesión de cartera conlleva pasar todos los fondos y además con transparencia, y hay que notificar. No te tienen que notificar pues los pasos de que se hizo el traspaso, pues mire, hay problemas y entonces hay que prorratear porque no llega a los... Eso que se llama transparencia. Exactamente. Exacto, entonces estas cosas son las que pasaban en las mutualidades y que desconocían la mayoría y desconocíamos la mayoría de los mutualistas. Lo mismo nos va a pasar pues con esto de los fondos. Tendremos que buscarnos la manera de que alguien nos asesore, pues actuarios de seguros, economistas, porque esto es un tema que se nos escapa al grueso de los abogados que nos dedicamos a otras cosas más mundanas que los números. Muy bien. Bueno, pues llegamos al final del programa, me refiero. Llegamos al final del programa de hoy, que en cualquier caso tiene, creo que para vosotras y para vuestras compañeras y compañeros, pues bastante de celebración, a pesar de todas las dudas que habéis contado y de todo el proceso que todavía hay por delante, pero entiendo que desde el jueves, bueno, pues los ánimos son distintos, ¿no? Los ánimos María. son distintos, sí, hombre, a ver, es un paso adelante, nadie contaba con esto. O sea, estamos hablando de algo que es que fue antes de ayer, que esto, o sea, se ha dado este cambio, hemos conseguido este cambio en menos de 4 años. Además de algo que ni siquiera estaba, o sea, ningún político planteaba nada de esto. O sea, fue un movimiento totalmente interno, que les hemos puesto a los políticos debajo de las barbas. Será que hay un problema grande, y bueno, sí, estamos contentos. Y Begoña. Bueno, por supuesto que yo creo que todavía no nos damos cuenta de la trascendencia que tiene esto tiene y va a tener, sobre todo para los que vienen detrás, que ya no van a tener este impedimento. Y quisiera también aprovechar, bueno, para daros las gracias a vosotros enormemente porque siempre que os lo pedimos, siempre que os comunicamos cualquier novedad, estuvisteis ahí para apoyarnos, para dejarnos contarlo, para exponerlo, además con tiempo suficiente para que todo esto, bueno, pues que llegara tanto a nuestros compañeros, aquellos que muchos se están enterando todavía ahora o están cayendo ahora un poco del guindo de lo que había.
Y luego, gracias también a todos los que compañeros nuestros pelearon, pues sobre todo en Madrid, con políticos, con informes, con bueno, pues que organizaron manifestaciones, porque todo esto, bueno, todos hicimos lo que pudimos, cada uno pusimos y parece imposible porque fue una cosa, bueno, pues esto es como lo de la guerra de Napoleón, ¿no? De guerrillas. Aquí cada uno se fue organizando, fue haciéndolo, pues cada uno ponía lo que de buenamente podía y sabía hacer, y gracias a eso llegamos donde estamos. Así que todos los que se encuentren en una situación parecida a la nuestra, que no desmayen y que no piensen que no se pueden conseguir las cosas, porque se consiguen. A veces no todo lo que quisieras, a veces es imposible o te chocas contra mucho, pero hay que pelear. Muy bien. Bueno, pues lo dejamos aquí, ya nos iréis contando cómo se va sustanciando todo esto que tenemos por delante. Supuesto. María de Vega, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, y siempre a Begoña vosotros. Gutiérrez, Muchísimas muchas gracias. gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a ir de nuevo al Serida. Bueno, vamos a recibir al Serida aquí en los estudios. Ya sabéis que es una de las colaboraciones habituales que tenemos, algo que agradecemos mucho porque bueno, tenemos vocación de divulgación, o nos gusta hacer este tipo de divulgación, y ahí coinciden las cosas, lo que nos gusta a nosotros, lo que puede ofrecer en este caso el Serida. Así que está conmigo Mamen Oliván, que es investigadora, que es la doctora en biología y que además es la directora gerente del Serida. ¿Qué tal, Mamen? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, que da gusto que coincidamos, ¿no? Nosotros con el afán por divulgar y vosotras también, ¿no? Exacto, sí, Con sí, lo aquí cual, nos así, juntamos en un juntamos espacio a divulgar con el mismo interés. Exactamente, con el mismo interés. Y hoy vienes acompañada de otra investigadora, de Verónica Sierra. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. También bióloga, doctora en biología y investigadora en el Serida. Y creo que me vais a presentar algunas de las cosas que hacéis con el tema de la carne. De hecho, hay dos programas que tienen así un nombre raro. Bueno, el BIF, igual podemos llegar a ello. Es el hilo conductor, pero cuando lo vi digo, BIF S360, ¿qué será? Y me lancé ya en el segundo y digo, BIF Forward. ¿Qué querrá decir esto? Bueno, son dos programas de los que trabajáis en el Laboratorio de Calidad de la Carne. Y por lo tanto quisiera que me contaseis en este sentido en qué consiste vuestro trabajo, Mamen. Sí, bueno, mira, nosotros somos investigadoras del área de sistemas de producción animal del Serida y bueno, pues llevamos décadas ya trabajando en el tema de la producción y la calidad de la carne de rumiantes, sobre todo de carne de vacuno. Entonces, estos dos proyectos que acabas de comentar, bueno, pues estos nombres cortos son acrónimos, pues eso, palabras cortas que definen proyectos que tienen un título mucho más largo, ¿no? Pero y uno está terminando, otro está a punto de empezar, los dos financiados por el Ministerio de Ciencia y la Agencia Estatal de Investigación, y lo que buscan es eso, pues como encontrar y conocer qué factores afectan a la producción de carne, cómo mejorar la calidad del producto y luego sobre todo, bueno, pues la detección temprana de defectos de calidad, ¿no? Que ahora vamos a contarte un poquito más. Como sabes, en ese día nos gusta hacer investigación aplicada al sector agroalimentario, bueno, pues para conseguir información y datos que apoyen y que ayuden sobre todo a producir alimentos de mayor calidad y la sostenibilidad de la producción, ¿no? También que sea rentable, porque lo que hay que encontrar es que, bueno, que estas producciones se mantengan en el tiempo y que pueda vivir gente en el campo de ello. En este caso, además, estudiamos pues toda la cadena de valor, o sea, desde la granja a la mesa. Entonces, bueno, pues tenemos la capacidad en el Serida de estudiar los distintos factores que influyen en la calidad de la carne. Y luego además, bueno, pues también con qué técnicas poder detectar que la carne tiene la calidad adecuada para según qué fin se busca de uso del alimento, ¿no? Y nos preguntan lo mismo que se preguntan los consumidores cuando vas a comprar carne, pues cómo elegirla, pues qué cosas pueden influir en cuáles son más tiernas o no, que la terneza es uno de los atributos que más valora el consumidor, o por qué hay carnes con distinto color. Bueno, no sé, ayudar un poco pues para que esas decisiones sean más fáciles. O sea, que si vemos hoy un filete, tenemos que pensar que detrás
Hay ciencia por todos los lados, Verónica. Pues sí, y mucha más de lo que uno, y todavía uno más puede de pensar. lo que estáis contando. Claro, cuando vas a comprar un filete, ¿no? Tú piensas que la calidad es eso que ves ahí en la carnicería o que viene de cómo se sacrificó el animal, pero claro, es una historia muy larga que empieza desde que nace el ternerín y que influyen pues muchísimos factores, pues como la raza de ese animal, la genética que tenga ese animal, cómo se le alimenta, cómo se le cuida, qué manejo se hace a ese animal, si es intensivo, si es inextensivo, el transporte incluso de esos animales entre granjas o al matadero, y todo eso pues va haciendo, tiene sus efectos en la musculatura del animal, y la musculatura al final es lo que va a dar lugar a la carne, por lo tanto tiene su huella en la carne, por eso tiene mucha ciencia así detrás. ¿De qué estamos hablando exactamente? Dame. Bueno, a ver, tampoco por no profundizar mucho, ¿no? Pero la calidad es un término en el fondo muy subjetivo y bueno, pues los estudiosos de la calidad lo saben. A cada persona, a cada individuo al que preguntases qué es calidad para ti, seguramente que te daría una definición distinta, ¿no? En el mundo de los alimentos, bueno, pues la calidad fundamental que se define y se estudia es la sensorial, porque al final, bueno, pues también cuando come uno un alimento, pues busca un disfrute, ¿no? En cuanto a sabor, olor, pues eso, la textura, la terneza y demás. También es muy importante la calidad higiénico-sanitaria. El alimento tiene que ser seguro, no tener pues eso, pues ni tóxicos ni contaminación microbiológica perjudicial, y eso es algo que bueno, tenemos que aclarar como punto principal, que está completamente asegurado en el mundo de la carne. Bueno, pues toda la carne que sale al mercado ha pasado por todas las supervisiones oficiales necesarias, ¿no? Y luego también está la calidad nutricional, porque consumimos alimentos para nutrirnos y mantener nuestra salud, ¿no? Y en ese sentido, pues también es importante destacar que la carne de vacuno es un alimento de gran valor nutricional. Bueno, por supuesto, pues alta cantidad en proteínas, tiene todos los aminoácidos esenciales que necesita el ser humano. Las proteínas son de alta biodisponibilidad, es decir, que se aprovechan pues rápidamente, y también aporta minerales como hierro, zinc, vitaminas del grupo B. Bueno, realmente es un alimento de alta gama, y además la carne que se produce en Asturias pues también muy valorada por su calidad, como decíamos, pues sensorial, ¿no? O organoléptica, que es otro término también un poquito más científico que lo define mejor. Entonces también además la carne que se produce en Asturias, que se basa en ganadería extensiva, que aprovecha los pastos naturales y forrajes verdes, pues eso le aporta también a la carne pues una calidad que además pues el consumidor la identifica y la valora positivamente. Claro. Por lo tanto, Verónica, toda esa trazabilidad que tanto se emplea ahora para todo, se puede medir cuando hablamos de la carne y de su calidad, ¿no? Sí, ahí medimos todo. Todo, o sea, desde la ciencia tú tienes que ser capaz de medir y comparar para poder decir que un dato es objetivo, ¿no? No vale solo la opinión de alguien, sino tienes que ser capaz. Y nosotros, pues a eso se dedica nuestro trabajo. Tenemos que medir todo desde el inicio. Cuando vienen los críos ahí al Serida y les enseño, siempre les decimos, pues mira, nosotros somos científicos de bata y bota, porque nos ponemos las botas para ir al matadero, para ir a la granja, y nos ponemos la bata para seguir todo el proceso en laboratorio. Entonces, en el Serida somos súper afortunados porque tenemos una serie de granjas experimentales con animales propios a los que podemos hacer un seguimiento muy estrecho desde que nacen, cómo los alimentamos, qué tipo de pasto comen, cómo se les trata. Eso, claro, es una suerte porque nos permite trabajar directamente en el manejo y tal de los animales, pero también somos muy afortunados porque tenemos mucha colaboración de las empresas del sector que nos permite muestrear también en entornos reales, productivos, y eso, claro, nos acerca mucho más al proceso real. Entonces tenemos una combinación perfecta de ambas cosas. Vale. Y luego, una vez que, bueno, en nuestras granjas pues controlamos eso, la genética, lo que comen, como pues el tipo de manejo que se hace el animal, pero luego también pues eso, vamos a los mataderos, podemos muestrear en las condiciones reales industriales, esa carne nos la llevamos al laboratorio y ahí es donde nosotros empezamos, digamos, a medir, ¿no? Medimos pues todo lo que se nos ocurre, cosas que se llaman físico-químicas, que serían pues cualidades que se pueden medir y que también se asocian con la calidad, como puede ser pues el color, lo medimos de una forma objetiva con instrumentación científica, la dureza, cuánto de dura es una carne que te vas a comer, la capacidad que tiene de retener el jugo,
para que sea jugosa, ¿no? Que no lo pierda en los procesos de cocinado. Y luego también miramos mucho a nivel, claro, somos biólogos y la cabra tira al monte, y miramos un poquito los procesos celulares que tienen lugar desde que ese músculo deja de ser músculo y se va convirtiendo en carne. Entonces estudiamos todos esos procesos, que se llama el proceso de maduración. La carne es como un queso. Tú matas al animal y no le puedes hincar el diente al filete. Tienes que tener un proceso de maduración, de transformación de ese músculo. Entonces ahí ocurren una serie de procesos oxidativos que se pueden medir de las proteínas que tiene esa carne, de las grasas, que le dan sabor a la carne en función de esas oxidaciones, y también una serie de procesos degradativos. Las proteínas, el músculo es una estructura muy robusta que tienes que romper de alguna forma para que al comer no sea dura. Entonces, esas degradaciones proteicas son súper importantes. Vale. Entonces, estudiamos todo ese proceso. Pero luego, además, también podemos estudiar ese proceso de maduración o tenderización, que es cuando va adquiriendo esa terneza la carne. Podemos influir en él. ¿Cómo? Pues con métodos de envasado. ¿Qué tipos de envasado son mejores para cada producto? ¿Cuánto tiempo de envasado le tenemos que dar? Todo eso lo podemos medir y de alguna forma comparar. Y así intentamos que llegue al consumidor el mejor producto que pueda tener. Bueno, estaba pensando en la dureza cuando dices, mamá, esta carne está dura. Sí. O sea, es porque ahora sabemos que hay un proceso que igual otras veces no se tenía tan en cuenta, porque en todo esto hay evolución, ¿no? Sí, bueno, a ver, es que esto que a nosotros nos parece tan evidente, pues nos gusta explicarlo, pues eso, detenidamente, porque como consumidor, pues no se tiene esa noción de lo que es la maduración de la carne, ¿no? Es verdad que, bueno, estamos hablando de la carne de vacuno. De hecho, se escuchan maduración. Algunas cosas que yo no sé pues por ejemplo, en la carnicería, pues escuchas a la gente pedir la carne más fresca. No, la carne tiene que estar fresca, pero madurada. Vale. Y es verdad que el buen carnicero o el buen profesional es el que sabe a qué distintas carnes darles distintos tiempos de maduración. Vale. Entonces, por eso las canales se tienen colgadas, o las piezas en cámaras frías. Claro, siempre conservando las condiciones higiénico-sanitarias, con claras, frío, ¿no? y tal, y también cierta humedad. Y después ya se consume o se saca al corte cuando está en su momento óptimo. Ese es el buen profesional, el que mejor lo sabe hacer, y siempre lo ha sabido. Claro. Exactamente. Sí. La verdad es que tenemos la suerte en Asturias de contar con, además, principalmente en carne de vacuno, se comercializa carne de dos razas autóctonas, que una es la asturiana de la montaña o la casina, y la otra la asturiana de los valles. Cada una con sus características, y la verdad que estuvieron en su momento en peligro de extinción, sobre todo la casina, y se ha ido recuperando, y realmente son los que dan la singularidad y la calidad a la carne asturiana, ¿no? Por un lado, y son muy distintas entre sí, pero vienen de un tronco genético antiguo común. La asturiana de la montaña o casina, pues es una raza, son animales de formato más pequeño, son más rústicos, pues más adaptados a zonas de montaña, donde falta alimento en el invierno, y entonces necesitan menos comida, y por eso la energía que consumen enseguida la almacenan como grasa infiltrada. Entonces, una carne pues muy roja, con mucha grasa infiltrada, mucho sabor, y muy valorada pues por sus características organolépticas o sensoriales, y que se utiliza mucho pues para jornadas de la carne y tal. Tiene menos cantidad de animales y menos producción, y la mayoritaria es la asturiana de los valles, que también es muy muy apreciada porque precisamente pues es carne pues más pálida, con poca grasa y más tierna. ¿Esto por qué ocurre? Es un animal muy muy optimizado para la producción de carne, porque es de formato grande y tiene muy extendida en la población una mutación genética que es da la cularidad. Entonces, lo que produce el ternero culón, que me imagino que esto te suena, ¿no, sí, Roberto? Claro. Enseguida la carnicería la gente pide carne de chato culón. ¿Y qué pasa? Que son animales que con esa mutación genética lo que les produce es que producen mucha más musculatura, más fibras musculares y de mayor formato. Los que tienen como doble grupa o doble culo, por eso se les dice culón, muy característico en cuanto si los ves correteando por el prado, enseguida se identifica por su formato exterior, pero claro, al carnicero le gusta porque produce mucha carne y de muy buena calidad, porque además es que
tenderiza, se hace tierna muy pronto. Entonces siempre está tierna y bueno, pues hay consumidores que eso pues lo aprecian mucho. De hecho, bueno, en los estudios hemos visto que el consumidor asturiano, que hacemos estudios con consumidores, muchas veces en nuestra sala de catas en el laboratorio, bueno, pues hay gente que tiene muy claro que le gusta la carne más roja y con más grasa de la asturiana de la montaña, y otros, en cambio, pues que lo que buscan en la carne de ternera es que sea pues más pálida, más magra, pero a la vez más tierna, como es la del culón, que además es la que genera pues esos enormes cachopos que tan famosos en la gastronomía asturiana. Claro, o sea que esas diferencias de razas se notan evidentemente en la calidad. Sí, sí. No es que sea más, tenga más calidad una que otra, sino que cada una tiene la suya. Aquí lo bonito de nuestro trabajo es que cuando tú tienes en cuenta el efecto de la raza o el efecto de la genética, ¿no?, del gen culón, como dice Mamen, en la carne, tú lo que puedes observar, nuestras investigaciones a lo largo de los años nos han permitido ir viendo cómo se produce ese proceso de conversión de músculo en carne, y los procesos celulares que tienen lugar para que eso pase ocurren a distinto ritmo, a distinta velocidad. No es que ocurran en uno sí y en otro no, pero sí que ocurren de distinta forma por las características diferentes que tiene la propia musculatura en función de esa raza. Entonces, esas diferencias hacen que, si va más rápido en unos que en otros, los tiempos óptimos de maduración para consumo no sean los mismos. Y bueno, pues después de caracterizar mucho, medir mucho y estudiarlo mucho, pues tenemos bastante claro que no es que una raza produzca una carne mejor que otra, sino lo que intentamos desde el Serida y desde el sector es caracterizarlas bien y poner en valor cada una de ellas, de forma que cuando llegue al consumidor, pues lleguen las condiciones óptimas para ese tipo de carne. Y esto también, pues eso, no consiste en seleccionar una raza concreta, sino en con lo que tienes ponerlo en valor y conseguir que llegue en las condiciones más óptimas al consumidor, y para eso tienes que conocer cómo son esos procesos, claro. Claro, cualquier detalle influye. Sí, cualquier detalle, como comentaba antes Verónica, pues la producción de carne pues es un proceso con muchos pasos, y nosotros vamos estudiando pues qué distintos factores influyen en cada uno de ellos, ¿no? El objetivo de nuestros estudios a día de hoy, que era de lo que hablábamos al principio, de estos proyectos de nombres extraños, acrónimos en inglés y demás, en el fondo es que, bueno, contando con razas tan buenas y un sistema productivo pues tan natural y sostenible en nuestra región, en Asturias, ¿no? Que además recordemos que el ganado vacuno, pastando y aprovechando los pastos, es como mantiene el paisaje. Y además es lo que cierto atractivo turístico también. O sea, lo que se espera de Asturias son sus valles verdes, sus rebaños en el campo y tal, ¿no? Bueno, pues miramos cómo que el producto tenga la máxima calidad, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos orientados sobre todo en los últimos años? Es por circunstancias, a lo largo de un proceso tan largo, pues puede ocurrir que el animal, pues su fisiología, la propia nutrición, cualquiera de los factores, pues cuando después del sacrificio el músculo tiene alguna carencia, no está fisiológicamente, no todos los procesos están funcionando bien a nivel celular, porque se desintegra un poco el músculo y se convierte en carne, ¿no? Y claro, eso a largo plazo pues puede producir un problema de calidad, que estamos hablando no calidad nutricional ni calidad sanitaria, sino sobre todo el aspecto, ¿no? Pues que la carne sea más oscura, que sea como exudativa, que esté muy húmeda, que esté dura, que esté fea, y entonces el consumidor no la rechace, o que también dé problemas luego en algún proceso industrial posterior, ¿no? Pues si se quiere hacer pues eso, envasados de carne para comercializar, bueno, pues esos defectos lo importante sería detectarlos lo antes posible, sobre todo pues en las primeras 24 horas que las canales están en matadero, porque como hemos dicho, realmente la calidad, sea buena o mala, no se va a detectar hasta 7 o 10 días después. Entonces, actualmente, bueno, los profesionales del sector evidentemente hacen sus controles y enseguida detectan problemas para retirar carne que no sea óptima del mercado, pero bueno, nosotros queremos encontrar medidas objetivas, que se puedan, métodos que permitan detectar a tiempo pues problemas, esos defectos, y que sea una herramienta útil para la industria cárnica. Vale, ¿y cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede detectar? Bueno, pues eso es en lo que llevamos trabajando en estos dos proyectos de nombre raro.
nosotros lo que intentamos es que esos defectos, que generalmente lo que decía Mamen, son defectos visuales, que tú detectas mucho más tarde en la cadena productiva, intentar detectarlos o saber que algo raro está pasando desde mucho antes, desde que se sacrifica el animal a poder ser lo más pronto posible. Entonces, ¿cómo se hace? Pues bueno, pues yendo a matadero, analizando el producto en matadero y buscando, ¿no? ¿Qué buscamos? Buscamos biomarcadores. Esto está muy de moda en salud, sí, pero en carne también se utiliza en el sector agroalimentario. ¿Y qué es un biomarcador? Pues es una señal biológica, una proteína, un DNA, no sé, cualquier señal biológica que nosotros podamos medir, identificar y medir, y que nos esté dando una señal de que el proceso no está teniendo lugar de la forma habitual. Cualquier cosa que cambia la ruta habitual nos puede dar lugar a un defecto, a un cambio en el color, a una dureza extremada o demasiado poca dureza, que tampoco es agradable. Y entonces lo que hacemos es, con muchísimas técnicas distintas, buscar esos marcadores, ¿no? Y lo que pretendemos es dotar de herramientas al sector de predicción temprana para intentar a ese producto en el que detectamos que algo está pasando de una forma inadecuada, si se puede minimizar los efectos que va a tener en la calidad, y si no, pues darle un tratamiento distinto para que no afecte tanto y que se pueda de alguna forma utilizar y no desperdiciar ese alimento. Cuanto más muestras analicéis, mejor. Sí, claro. Evidentemente, o sea, el valor de nuestros estudios está en que esto no es un proyecto de 1 año o 2 o 3, sino que vamos concatenando distintos estudios y bueno, pues llevamos ya miles de muestras en nuestro haber, ¿no? También es verdad, como decía Vero, al final, bueno, pues estamos metiéndonos en analíticas muy complejas, bueno, pues ya las ómicas, lo que se llama los datos ómicos, ¿no? Las ciencias ómicas, proteómica, genómica, transcriptómica, metabolómica. Entonces, para esto, bueno, pues realmente los científicos lo que hacemos es establecer pues consorcios con otras entidades, otros grupos de investigación y bueno, pues las fortalezas que aporta cada uno nos permite hacer estudios pues multidisciplinares, ¿no? Porque esto espero que por lo menos te haya quedado claro, Roberto, sí, claro, que es un tema claro, multifactorial, multidisciplinar y muy complejo, todo lo que hay detrás de la calidad de la carne. Qué suerte que tenemos que sale bien ella sola casi siempre, porque realmente son temas muy complejos que estamos aprendiendo a conocer y a identificar, y sobre todo pues buscando esas pequeñas moléculas que pueden ser marcadores tempranos de la calidad. Claro. De todas formas, es el consumidor o la consumidora cuando va a comprar, ¿no?, quien mira y a ojo, sin tener en cuenta todo esto, decide, ¿no? Exactamente, a ver, es un poco lo que te estaba diciendo, qué suerte, ¿no? Que ya pues el sentido claro, común, la experiencia, bueno, de un cocinero, cocinera, pues el tiempo que llevas pues comprando carne y conociéndola, pues ya te permite prácticamente sin nada de todo esto. Dices, qué fácil, no es tan difícil identificar la calidad de la carne. Mira qué color. Mira tú, claro. Exactamente, y es que el color dice mucho de la carne, o sea, realmente permite identificar... Es lo que más dice, ¿eh? Es que es lo que más se ve, yo creo. Entonces, como es lo que más se ve, es lo que más información inmediata te aporta. Tú cuando vas al súper no puedes saber si está duro o no, pero el color lo ves. Entonces, el color es uno de los atributos, además de primera decisión de compra. Claro. Luego el siguiente es la terneza, o sea, que a la carne queremos que esté tierna, ¿no? Tú repites si el filete claro. cuando... Dámelo como lo del otro día, exacto, porque... Exacto. O no me lo des como el otro día, que está... Bueno, exactamente, sí, sí. Dura, Bueno, ¿no? Claro. esas conversaciones las es oímos información, todos. Vale. A ver, en el fondo el consumidor acaba teniendo conocimiento del producto, bueno, también por la experiencia, y luego pues también las marcas de calidad generan confianza, la trazabilidad, que haya detrás empresas que hacen una trazabilidad y tú puedas saber incluso pues cómo se ha alimentado el animal, te dé esa confianza en el buen hacer que ha habido previo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues es verdad que los sistemas productivos asturianos, que siempre pues han sido menos intensivos, menos industriales, más naturales, más como lo de siempre, pues han generado una confianza en el consumidor que permite que en el mercado se tenga como una marca, o sea, unas razas de calidad, la marca IGP también, que tenemos una marca, o sea, un reconocimiento europeo, ¿no?, de la calidad de la producción de estas 2 razas asturianas, pues permite que esa confianza que necesitas
como consumidor, pues para saber identificar dónde está el producto bueno. Bueno, yo ya no voy a ver el filete igual. Verónica. Claro, seguro. Eso está claro. Está claro que no lo vamos a ver igual. Lo vamos a ver mejor, incluso. Bueno, por lo menos se va a entender un poco más qué hay detrás, ¿no? Del filete que te comes, sí. Tienes ahí. Porque, bueno, vuestro trabajo, Mamen, en definitiva, genera conocimiento. Sí, exacto. Bueno, como hemos empezado diciendo, ¿no? Al final hay que trabajar duramente para conseguir datos de calidad que te permitan conocer cómo los procesos y los factores de manejo influyen en el producto, y al final lo que buscamos es, bueno, pues como hemos comentado, ¿no? Dar valor al producto asturiano, a las razas autóctonas de aquí, con eso pues favorecer que siga habiendo ganaderos que vivan de ello y con producciones rentables y sostenibles, y luego que la industria cárnica pues tenga herramientas útiles para poder mejorar la calidad de las producciones, detectando pues defectos a tiempo y pudiéndolos reorientar, porque en el fondo también estamos buscando reducir el desperdicio alimentario, que es otro de los objetivos importantes en los sistemas productivos. Claro. Bueno, una cosa más antes de despediros, porque mencionas, por ejemplo, la calidad de los pastos, pero es que ahí también en el Serida estáis estudiando, ¿no? Investigando. Es decir, que hay proyectos que se vinculan unos con otros de los que hacéis en el Serida, ¿no? Justamente, además, justo nuestro grupo de investigación, o sea, lo que vemos también estudiamos cómo optimizar el manejo de los rebaños para conseguir mejor producción cárnica, pero a la vez mantener el matorral a raya, evitar incendios y todo esto tan importante, bueno, pues no hace falta decirlo precisamente estos días, ¿no? Claro, es evidente que el monte hay que cuidarlo y hay que conseguir actividad económica que salga del monte y que se pueda aprovechar además, bueno, pues para mantener los paisajes como los conocemos. Muy bien. Bueno, llegamos al final, pero a la vuelta de vacaciones seguimos contando con vosotras, ¿no? Por supuesto. Las investigaciones que hacéis en el Serida. Cuenta con el Serida, además, bueno, sabes que te agradecemos mucho el interés que tienes por la ciencia y sobre todo del sector agroalimentario, que es nuestro tema, y nada, pues iremos así poco a poco contando a tus oyentes los avances que vamos teniendo en el Serida. Que son muchas cosas, además, son muchas cosas, como hemos podido comprobar en cada programa, ¿no? Así que os lo agradezco, Verónica Sierra, un placer conocerte. Igualmente, te esperamos también más gracias. veces. Y Mamen Oliván, muchas gracias. Bueno, también pues, te esperamos más veces. Un placer venir aquí como siempre. Gracias. Gracias a ti. Y hoy cerramos el recorrido del programa hablando de inteligencia artificial generativa y de algunos problemillas que están generando estos sistemas en otros colectivos, como puede ser el de ilustradores e ilustradoras. De hecho, hoy me acompañan para cerrar el programa Isabel Muñoz, que es vicepresidenta de la Asociación de Ilustradores de Asturias, y Eva Rami, que es la presidenta. Eva, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida de nuevo al programa. Gracias. Hace tiempo que habíamos hablado de la posibilidad de meternos en este asunto, pero por una cosa o por otra siempre se nos cruzaban algunos otros temas. Y por fin. Y por fin vamos a meternos ahí. El otro día estuvo Isabel con dos compañeros hablándonos de Flipa y de esas actividades que están saliendo bien. Sí, bueno, además ya nos decían el otro día en la inauguración de la exposición en el Colegio de Arquitectos en Gijón que teníamos un poder de convocatoria muy grande. Sí. La gente viene, y fue muy guay. Vale. Perfecto. Bueno, pues hoy vamos a... nos vino al pelo, creo que una charla, una actividad que tuvisteis más o menos a mitad de mes en Porrúa en Bolas, inteligencia artificial generativa, un lobo con piel de cordero. Eso es. Eso es. ¿De qué estamos hablando aquí? Eso es. Que nos lo están vendiendo, pues eso, como un corderito y no sabemos todo lo que lleva detrás. Yo creo que lo primero es que explicar un poco qué es eso de inteligencia artificial generativa, que insistimos mucho en la palabra. La inteligencia artificial es un nombre que siempre digo que es puro marketing, o sea, no es inteligente. Le han puesto ese nombre un poco pues para que la gente lo humanice, para que le coja cariño y bueno, pues no deja de ser, la inteligencia artificial no deja de ser un sistema de extracción de datos que los compara estadísticamente para luego escupir un resultado, y la inteligencia artificial generativa es la que a partir de esos datos que extrae los escupe, digamos, en forma de textos o de imágenes o de música,
y tiene un problema de fondo muy grave, que es que en este caso todo lo que genera no es porque se lo invente, es porque alimenta esa base de datos con obras robadas a creativos. Y eso es lo que la gente muchas veces pues no es consciente de que está pasando. Bueno, desde que estáis en la asociación tenéis el foco puesto en este tema. Bueno, sin lugar a no dudas. Solo en este tema. Sí, entre otras cosas. Lo que pasa que cuando empezamos a investigar un poco sobre todo esto, que al principio pensábamos, estamos siendo conspiroparanoicos, ¿sabes? Estamos viendo microchips en las inyecciones. Y no, empezamos a tirar del hilo y empezamos a ver que la cantidad de desgracias y de problemas que tiene era muy grande. Y cuanto más investigas, más encuentras. Tenemos una comisión de trabajo dedicada específico al estudio de esto. Una de las compañeras, Nuria, es científica. No, es que no sé exactamente la rama, la verdad, pero es una eminencia y aparte de ser ilustradora tiene esta base detrás que lo que hace es que se peina los papers, que son estos papeles que están contrastados, verificados, científicos, los lee de cabo a rabo, nos hace resúmenes, nos busca información, si de repente queremos saber algo en específico, ella va a la verdad, no se deja llevar por los titulares, sino que busca que haya que esté contrastada la información. Y claro, no da abasto de todo lo que hay para ir sacando. Porque trae muchas cosas detrás. Y luego, bueno, aparte de que tenemos este grupo de trabajo, esta comisión de trabajo sobre este tema de la inteligencia artificial dentro de APIAS, somos parte de la junta directiva de FADIP, que es la federación en España de ilustración profesional, y estamos también en la junta directiva del Foro Europeo. Eso es, de la Federación Europea. De la Federación Europea, vale. Sí. Podemos decir, por ejemplo, de vuestro trabajo, luego vosotras ampliáis, pero pienso en un cartel de unas fiestas o de una actividad. Claro, ahora podemos decir que nos lo haga la inteligencia artificial, ¿no? Le das unos datos, iba a decir 4, no sé cuántos hay que dar, pero... Bueno, los datos dicen que tienen que meter prompts que se llaman hasta 50 veces para dar con algo parecido a lo que están buscando. 50 botellas de agua por el retrete. Tal cual. Porque cada vez que metes un prompt, el consumo de energía que hace es terrible. Vale. Y aunque está cada vez supuestamente haciéndose más sencillo, más fácil, igualmente la cantidad que estamos requiriendo de ello es cada vez mayor y entonces el gasto energético es terrible y lo va a ser peor todavía. Bueno, y eso no lo está haciendo un ilustrador o una ilustradora, que es lo que vosotras... Están dejando de contratar a creativos que buscando un resultado hombre, fácil. Claro, sí. Y luego yo ayer vi un vídeo en las redes sociales que me hizo mucha gracia porque decían, es que ahora los carteles con inteligencia artificial generativa son como la fruta escarchada, que a nadie le gusta, pero al final todo el mundo la pone de decoración. Qué buen ejemplo, 100%. Sí, la nueva fruta escarchada. Sí. Y el tema es ese, que la gente, pues por ahorrarse dinero en contratar a un creativo que les haga algo, sacan carteles que ya estaréis viendo que son todos iguales, que tienen muchísimos errores, que te promocionan lo rural de un municipio concreto y luego ves que ni la iglesia se corresponde con la iglesia del pueblo, todo está deformado. El otro día la Catedral de Oviedo tenía 2 torres. Sí. Los hórreos muchas veces son gallegos. La sidra parece cerveza, o sea, lo que lleve el patrimonio histórico de Asturias desaparece completamente. Y es muy grave que lo empiecen a hacer también pues museos o administraciones culturales. El otro día había uno de dinosaurios de un museo también, pero es que al final estamos deformando la información que antes teníamos como la información al alcance de todos y eso ahora lo estamos destruyendo porque ya no puedes fiarte de ninguna imagen. Bueno, y aparte que muchas veces son entidades, asociaciones, grupos de música los que utilizan estos carteles y pierden de vista que a la hora de utilizar la inteligencia artificial generativa lo que están haciendo es perder la coherencia del discurso, porque tú no puedes intentar resaltar lo bello y lo bueno del humanismo, de la ecología, del pueblo, de lo rural y luego utilizar una máquina que está literalmente destruyendo todo eso. Entonces, y una pena ver de repente, pues siempre pongo el mismo ejemplo que decía Nieves González, la ilustradora, de un grupo de punk haciendo carteles con la IA. Es como, pero si la IA es el fascismo más puro y el capitalismo más puro que te puedes encontrar, ¿no? Y te dicen, ya, pero ¿y cómo lo hago? Ostras, la IA llegó hace 4 años. Hasta entonces, ¿cómo lo hiciste? ¿Sabes? De repente volvímonos tontos.
Contesto. Luego también decimos siempre que a ver, tampoco hay a lo mejor, pues como dice Isa, asociaciones que no tienen mucho presupuesto para hacer unos carteles, pero también hay diferentes cachés en los profesionales. Pues a lo mejor no te vas a un ilustrador que tiene un caché muy alto y tiras de personas que están iniciándose en la profesión, que a lo mejor tienen pues unas tarifas más bajas o que a veces hacen colaboraciones, porque realmente todos hemos empezado en la profesión de una manera y esos trabajos que a lo mejor se pagaban un poquito más bajos y los cogía la gente que empezaba, ahora desaparecen. Entonces los profesionales tampoco tienen ahora como opciones de empezar. Vale, pero no se utiliza en como herramienta. Jamás. ¿No? Y decimos siempre que no es una herramienta. No es es herramienta del fascismo. Eso sí, es una herramienta del autoritarismo y una herramienta política, capitalista. Pero dentro del trabajo, sí. O sea, bueno, no, si te empiezo a contar, aluciflipas. Cuenta. Pues mira, uno de los creadores de OpenAI, que es una de estas cosas, es que no lo quiero llamar herramientas, agentes, sistemas. Vale. Son sistemas de extracción de datos. No quieras llamarlo herramienta. No, fue una de las personas que más invirtió en las campañas de Trump en el 2025, es el co-creador de OpenAI. Hay otra inteligencia artificial que se llama Anthropic, que decían que tenía esta cualidad de ser... Un punto más ético. Sí, porque dicen que es transparente. En la encíclica del Papa, por ejemplo. Pero está vinculada con Palantir. Palantir, que es otra macroempresa de inteligencia artificial, está vinculada con Netanyahu directamente, con el ICE en Estados Unidos, que es esta gente que va básicamente raptando a los inmigrantes. O sea, cuando estás... Esta frase típica que se dice $1, un voto, pues con la tecnología es lo mismo, no es neutral. Cuando estás apoyando una tecnología porque la estás usando, estás beneficiando a esas personas que están detrás. Nos lo están vendiendo como que tiene que ser en nuestro agua en el futuro, nuestra electricidad, que eso es lo que dice el Sam Altman, ¿no? Que aspira a que eso suceda, pero ostras, es que no la necesitamos. Además, lo único que hace son refritos y refritos. Y mirad lo que está pasando en Aragón con todas estas... empresas que están viniendo para hacer centros de datos enormes. Ya se ha comprobado que ha aumentado la temperatura del suelo 2 grados y mirad lo que está pasando ahora mismo con los incendios. Pero es que hay zonas que por estos centros de datos que consumen tantísimo agua y tanta energía, no solo llegan a los 2 grados más de temperatura en el suelo, sino que pueden llegar a los 9. Con los incendios y lo que está pasando va a ser terrible. Además... voy a seguir, hablaban de que iba a traer muchísimos empleos nuevos, hablaban de hasta 14.000, pero no te explicaban que iban a ser empleos de empresas locales, indirectos, directos, inducidos. La realidad es que han hecho 6 de los centros de datos que querían hacer de los 30, creo, y solo ha habido 180 empleos. Pero tenemos a Nestlé aquí al lado, que ya despidió a, no recuerdo el número, pero creo que eran 300, o a Capgemini en La Felguera, que también despidió a 710, Adobe con Photoshop, que lo utilizamos muchos creativos, aunque todos estamos intentando escapar de ellos, despidió también cerca de 1.000 empleados e inmediatamente después subió las tarifas de las suscripciones. Es que empieces a tirar de un hilo, no paro. Quien crea que está libre de que su puesto de trabajo no lo vaya a tocar la IA está muy equivocado. Y siempre decimos que los creativos hemos estado en primera línea de fuego todo el tiempo, porque es a los primeros de los que se ha prescindido, pero es que todo va a ir detrás. Toda la gente que está en una empresa y le dicen, bueno, es que vamos a meter la IA, vas a trabajar con la IA, empiezan a trabajar con la IA, pues a lo mejor dentro de 6 meses la IA se ha quedado y tú no, porque la has entrenado en tu puesto de trabajo. Claro, encima. Muchísima gente. Es que eso está pasando. Y yo creo que nuestra generación todavía vamos a librar de alguna forma, pero los que vienen detrás, y es lo que explicaba antes Eva, ¿no? Toda esa primera fase de empleados que cometían errores, estaban empezando, estaban aprendiendo, todo eso lo está asumiendo todo la inteligencia artificial. Entonces se va a hacer un embudo terrible. Yo tengo una hija de 2 años y medio, pues miedo me da lo que se va a encontrar, claro. Estáis pintando un panorama feo. Es muchísimo más grave de lo que se piensa la persona que está ahí con el móvil diciendo voy a subir una foto y que me haga un dibujito gracioso para mandárselo a los colegas. ¿Quién pica estos datos, Eva? Que esto fue otra cosa también a la que llegamos hace poco. ¿Quién pica los datos? Los mineros, que la minería nos queda cerca. Pues hay gente en zonas pues más vulnerables de la que se aprovechan terriblemente, pagando cosas irrisorias y creándoles unos traumatismos
terribles mentales porque tienen que consumir una información y ver unas cosas terribles para poder etiquetándolas para que tú luego puedas utilizar. Hay un documental muy interesante que se llama African Intelligence, que hace un poco ese paralelismo con la AI de inteligencia artificial anglosajona, que cuentan unas cosas terribles. O sea, es que da igual a qué zona te vayas, a qué colectivo pertenezcas, vas a estar afectado y no positivamente. Bien, hay una cosa que os quiero preguntar porque me llamó la atención. Una información en torno al gobierno, al Ministerio de Trabajo al uso de la IA, porque parece que hay un veto o se está trabajando en la posibilidad de un veto al uso de inteligencia artificial en la cultura si destruye empleo. No sé si... Bueno, nos reímos porque... exactamente, ¿qué es eso? Si destruye empleo, a ver, porque es que nosotros ya lo estamos diciendo, va a destruir todos los empleos, lo metan como lo metan. O sea, no hay una forma, porque se está hablando mucho de meter la inteligencia artificial de forma ética, no existe una forma ética de utilizarla. Y están buscando la manera, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial generativa da mucho dinero. Esto es como el tabaco, ¿no? Que sabemos que mata, pero vamos a seguirlo vendiendo porque da mucho dinero. Es un poco... Y hay que tener en cuenta que la ley de... Esto lo explicas tú mejor, la ley de propiedad intelectual y demás, pero es un derecho fundamental. Amnistía Internacional ya salió hace unas semanas exigiendo a los estados que prohibieran y legalizaran de alguna forma el uso de esto. Es que va a afectar incluso, o sea, económicamente la clase obrera, personalmente pienso que va a desaparecer, y de hecho hay un documento que siempre cito de Hispanía, lo digo siempre, ¿vale? Porque esto es un proyecto que lanzó el Gobierno de España en el 25 y lo voy a leer textualmente. Es difícil anticipar qué ocurrirá en las próximas décadas, pero lo que sí parece seguro es que la inteligencia artificial provocará un reparto más desigual de la riqueza y las rentas de capital, propiciando un aumento de la concentración del capital en unas pocas manos. Y no solo va a ser la economía, va a ser la política. Pero eso pasa también con las redes sociales. Claro, polarizan, pero esto es ya el sumo. Bueno, polarizan y consiguen datos, ¿no? Sí. Es decir, que yo no veo que haya una crítica a las redes sociales tan feroz como hacia la inteligencia artificial. Cuando son parte de la misma cadena, pero ¿no? yo creo que porque le han creado a la sociedad una necesidad de redes sociales que ahora no son capaces de soltar. Y la IA está metida en las redes sociales. Es que es todo muy difícil. Viene todo del mismo sitio. Los dineros acaban en las mismas manos. Sí, siempre, claro, está todo detrás. Eso es. Bueno, vale. Desde las asociaciones estamos, pues luchando en reuniones con ministerio, Vale. Que el miedo del artista. También decir que muchas veces el miedo que vemos cuando hablan de incluir el gobierno, la inteligencia artificial en los contratos para poder banearla, controlarla, es que muchas veces acaban legitimizando el uso de la inteligencia artificial. Y hay que partir de la base que a términos de derechos de autor y ley de protección intelectual ya hay una ley que nos protege y que existe, simplemente habría que cumplirla. Y se están saltando las leyes directamente, es una base ilícita, cómo funcionan las inteligencias artificiales, que yo muchas veces lo comparo con que, bueno, es como, para que la gente piense lo que nos está pasando a los creativos, es como si de repente llegase un empresario con mucho dinero, abriese la puerta de tu casa y le dijera a todos los vecinos que entren y se lleven lo que quieran, que no pasa nada. Estás cometiendo un delito. Lo que pasa que, como a ti te dicen es gratis, entra y llévatelo, pues la gente entra y se lo lleva. Y es lo que nos está pasando con los derechos de autor. Mientras se incumplan los derechos de autoría porque nos están robando las obras sin permiso, lo que se está haciendo es ilegal. No puedes legitimizar algo que tiene una base ilegal, que está cometiendo un delito. Pero ahí está el dinero y el poder coaccionando, presionando para que sigamos cerrando los ojos y haciendo como que no pasa nada. Bueno, de todo esto habláis en la asociación. De todo esto surgen algunas cosas como Flipa, que presentabais el otro día, Isabel, y también que creo que tenéis esta semana a Jenny Espinosa. Sí. Mañana martes, creo, y el miércoles, ¿no? Va a estar en Langreo, nos lo adelantabas el otro está día. Mañana con un taller que ya tiene las plazas copadas desde casi el inicio, y la charra de Valdre todavía tiene algún espacio en Gijón el miércoles a las 7 de la tarde, creo. Eso es. Bueno.
¿Y vais a parar en agosto? Bueno, en agosto. En agosto nos vamos a preparar. La asociación, digo. En agosto no vamos a estar con un evento, pero seguimos. Pero la porque rueda no se viene para. el 5 de septiembre la Folixa en el área recreativa de Santolaya de Morcín, Sí. que os comentaba el otro día, de 12 de la mañana a 8 de la tarde, con varias sorpresas. Con actividades muy chulas. Con todo... la vértebra central de la ilustración, Eso es. pero muy asturianizado todo. ¿Dijiste 5 de septiembre, Vale. de 12 de la mañana a 8 de la tarde, Sábado. en área recreativa de Santolaya de Morcín. Vale. Bienvenido todo el mundo. Allí nos vemos todos. Pues a la vuelta, si os parece, venís Volvemos. otra vez por aquí y seguimos Tengo hablando. tres páginas para comentar del fascismo y el capitalismo de la IA, así que tengo aquí para tirar lo que quieras. Tiene mucha cola el tema. Sí, claro, efectivamente, claro que la tiene. Sí. Veremos a ver dónde nos lleva. Veremos a ver. Bueno, Eva, muchas gracias, Gracias a por ti. compartir este tiempo con nosotros. Encantada de Estás venir. invitada de nuevo cuando quieras. Isabel, lo mismo te digo. Podemos Muchas seguir gracias. hablando de todo esto. Hoy ha sido un placer teneros aquí. Muchas gracias. A ti por darnos el espacio Y para feliz comentar. día. Muchas gracias. Igual, Gracias. chao. Y nos vamos, nos despedimos, cerramos el programa, dejamos este lunes. Mañana tendremos más Asturias al día. Aquí os esperamos. Feliz día, hasta mañana.